¿Cómo están? Bienvenidos. Me da gusto saludarles una vez más. Después de una semana ahí de receso que tuvimos justamente por la época de la fiesta de Navidad, ahora retomamos nuestras sesiones de estudio de escuela dominical, ministerios de escuela dominical y discipulado de la primera iglesia de Nazareno en Monterrey. Preparamos este material para que sea estudiado por la iglesia en general, principalmente enfocándonos en los jóvenes, en los matrimonios, los varones y las señoras de nuestra iglesia y a todos nuestros amigos, a todos nuestros familiares y conocidos con quienes podemos compartir este material. Espero que sea de bendición y le felicito por tomarse un tiempo para estudiar la palabra. El tema de esta semana se titula así, Reconciliados con Dios, y es parte de esta serie que hemos titulado Colosenses, la obra de Cristo en el creyente. Y justamente eso estamos viendo. Estamos enriqueciéndonos, estamos descubriendo, sorprendiéndonos, estamos gozándonos también por descubrir, por darnos cuenta de todo lo que Jesucristo hace por nosotros, todo lo que ha hecho por nosotros. Muchas veces ni nos hemos dado cuenta, no lo hemos tomado nota de lo que ha sucedido en nuestra vida, pero Pablo, cuando escribe desde la cárcel a la iglesia en Colosas, les recuerda las riquezas, las bendiciones que han sido derramadas en nosotros gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y de eso vamos a hablar también en esta sesión, específicamente con la parte de la reconciliación. Reconciliados con Dios. Estamos reconciliados con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Así que bienvenidos, y me gustaría que para entrar en el tema pensemos un poquito sobre el término de reconciliación. Qué concepto tan bonito, tan importante en las relaciones de las personas, reconciliarnos. ¿Y qué implicará estar o ser reconciliados con Dios? Bueno, quisiera que pensáramos en 4 elementos que van implícitos en una reconciliación. El primero, obviamente, las dos partes, las dos personas. En una reconciliación están involucradas al menos 2 personas, dos partes, 2 lados, 2 posiciones. Eso sucede en todas las reconciliaciones. También en una reconciliación hay otro elemento que es la historia en común, una historia previa en común. Las 2 partes, pero estas 2 partes, estas 2 personas tienen una historia en común. Han caminado juntos, han vivido juntos, han estado juntos, hay un origen común, hay un tiempo en común. El tercer elemento de la reconciliación, para que entendamos el concepto y podamos comprender mejor lo que Pablo nos está explicando, es que en la reconciliación es esa historia donde hubo un momento, un tiempo de unidad, un tiempo de relación estrecha, pero algo pasó. Y ese algo pasó es un rompimiento. Es la existencia o el surgimiento de una distancia. Y entonces, lo que era una historia en común parece que es una historia que toma dos sentidos diferentes o 2 rumbos diferentes. Y el cuarto es la iniciativa. Cuando hubo una sola historia, una unidad, y de repente las cosas se rompieron, se distanciaron, y cada uno caminó en un camino distinto, entonces, para que la reconciliación exista, se necesita la iniciativa de una de las 2 personas. Esto es en términos generales.
Así que cuando hablamos de reconciliación y cuando vayamos a leer el pasaje de 1 de Colosenses en el capítulo 1, versículo 21, cuando lo leamos, traigamos estos conceptos a nuestra mente. Tengámoslo fresco para que en la lectura sea más sencillo identificarnos y entender lo que Pablo nos está diciendo. Hablamos de reconciliación de dos partes, dos personas que tenían una historia en común, que gozaban de una relación. Algo surge y aparece la distancia, aparecen las barreras y hay una diferencia entre ellas. Pero afortunadamente, una de ellas toma la iniciativa. Y al tomar la iniciativa, comienzan esos dos, ese camino abierto, esa distancia comienza a cerrarse para regresar a como estaban originalmente. Y vamos entonces a leer, ahora sí, teniendo esto en mente, vamos a leer Primera de Colosenses, capítulo 1, versículo 21. Y aquí está, y dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Se acuerdan de qué hablábamos las semanas pasadas? Hablábamos de esa otra obra, ese otro concepto de la redención. Pablo, después de hablar de la redención, que ya está ahí el video, usted puede ir a consultarlo si no lo ha visto, y es hermoso lo que Pablo nos dice. Ahora Pablo dice, bueno, además de eso, nosotros antes, en otro tiempo, éramos extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, pero ahora Cristo nos ha reconciliado. Pablo nos está hablando qué había sucedido con nosotros en ese distanciamiento que hubo en el pasado, en otro tiempo. Cómo nuestra mente, nuestro pensamiento, cómo a veces el ego, ese culto que hacemos a nuestra propia capacidad, esa condición que tenemos a veces que nos mostramos demasiado necios y nuestra mente, nuestra propia sabiduría, en nuestra propia manera de ver las cosas, tomamos un camino diferente y nos condujimos de una manera que fuimos haciéndonos extraños, ¿no? Y fuimos caminando en sentido contrario a la voluntad de Dios. Y llegamos a ser ya extraños. Y también al momento, dice allí en ese pasaje de Colosenses capítulo 1, versículo 21, hubo momentos en que nuestras obras, nosotros al conducirnos según nuestra propia sabiduría, nos volvimos enemigos, distantes totalmente de Dios. Pablo nos está recordando, recuerden ese tiempo donde caminábamos tan lejos de la voluntad de Dios. Recordemos ese momento, esa temporada, esa época que tuvimos, que lamentablemente sucedió, pero que ha sido ahora transformado. Y ese tiempo anterior ha sido transformado ahora por Jesucristo. Y de ser extraños, de ser enemigos, hemos ahora sido reconciliados. Luego continúa en el versículo 22. Fuimos reconciliados, dice, en su cuerpo de carne. ¿Se acuerdan que hablábamos hace unas semanas también de la importancia de entender la encarnación? Justo antes, la semana previa a la Navidad, qué importante entender la encarnación. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La reconciliación a través de la muerte de Jesucristo.
¿Qué tenemos como consecuencia de esa reconciliación? ¿Qué ha cambiado de ser extraños y de ser enemigos, de haber hecho nuestras ofensas, de haber cometido actos en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué nos ha traído Jesucristo al reconciliarnos por medio de su muerte? Bueno, nos ha traído una serie de beneficios, una amistad con Dios. Aquella distancia se redujo, desapareció. Aquella posición de enemigos se ha vuelto una posición de amigos de Dios. Tenemos ya una amistad con Dios. Y somos amigos, somos personas que disfrutamos de esta relación con Dios para compartir de Él, para entrar en esa dimensión donde la santidad, donde la pureza con Dios llega a impactar nuestra vida y comienza a transformarnos a nosotros. Porque la Biblia nos enseña que Dios es el que santifica. El lugar donde Él está es un lugar santo. El lugar donde Él va es un lugar que es santificado. Y así también en nosotros. El momento en que Él se relaciona, Él nos comparte, dice la Escritura, de su santidad. Y es parte de los beneficios. Ahora somos irreprensibles. Ahora somos libres realmente. Y el pasado se ha transformado. Vivimos ahora un presente en el que gozamos beneficios. Y miren, el cambio muchas veces lo damos por sentado, lo damos como por natural, pero es realmente un milagro el que ha sucedido, de ser extraño, de ser un enemigo, de caminar en un rumbo contrario hacia donde está el centro del corazón de Dios. Ahora, por la reconciliación que Cristo nos ha conseguido, a través de esa reconciliación gozamos de beneficios. Y son los beneficios que ahora los tenemos, pero no sabemos cómo surgieron. Bueno, han surgido gracias al sacrificio de Cristo que ha transformado nuestra realidad. Luego viene este pasaje, el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mire cómo Pablo está aquí en el versículo siguiente, el versículo 23, diciendo que hemos sido reconciliados, pero que hay un desafío frente a nosotros que es permanecer fundados, firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que ya hemos escuchado. Y este Evangelio se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Y Pablo se identifica y se declara ante nosotros como ministro. El futuro. Y la sesión, como viene en nuestro libro de estudio, nuestro auxiliar en el Sendero de la Verdad, nos presenta esas tres características. Cuando habla del pasado, un pasado lejano, un presente con beneficios, pero un futuro de esperanza que nos desafía, un futuro que depende de nuestra fe, de la firmeza de nuestra fe en Cristo Jesús. El futuro que está delante de nosotros está ahí porque nosotros podemos vivirlo en la fe. Y en esa fe nosotros experimentar una esperanza real. Y esa esperanza es la que conlleva el mismo corazón del Evangelio. Y entonces podemos vivir esa vida agradando a nuestro Señor. Necesitamos entender que el día de mañana, y en este caso que estamos iniciando un año, este año que estamos iniciando es un año donde se nos darán nuevas oportunidades
para que nuestra fe se enraíce más, nuestra fe tome raíces más profundas. Es una serie de oportunidades provistas por Dios para que crezcamos en Cristo Jesús. La condición que hoy usted y yo vivimos es una condición muy diferente a la que vivíamos cuando no conocíamos al Señor. Tenemos una serie de beneficios que nos acompañan todos los días porque Jesucristo lo hizo posible. Pero delante de nosotros se presenta una oportunidad de desarrollar también nuestra fe. Sí, es un desafío. Sí, cada día que encontramos, cada día que se nos regala, trae un desafío, pero junto con ese desafío traemos una esperanza firme. Y esa esperanza firme es la realidad de Jesús con nosotros. ¿Y por qué es firme? Porque hemos experimentado el cambio. Hemos experimentado una vida diferente hoy. No es una teoría, no es una suposición. No, Pablo nos está diciendo, consideremos cómo era nuestra vida anterior, cómo es el presente que gozamos, con los beneficios que gozamos, porque de esa manera podemos entender que nuestro futuro solamente presenta la oportunidad de que nuestra esperanza se vaya materializando cada día. ¿Cómo? A través de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Significa la oportunidad de ver cada día a Jesús hablando, obrando, atendiendo, acompañando nuestra vida y dándole un sentido a lo que estamos viviendo. Por eso Pablo está diciendo a los colosenses que recordemos, estaban bajo una amenaza de herejías, una amenaza de doctrinas contrarias y que los podían hacer perder su fe, perder la brújula, el rumbo hacia donde iban. Y Pablo nos está diciendo aquí, no, veamos que estamos en este proceso que ya fue iniciado por Jesús, que cambió nuestras condiciones y que seguramente podemos nosotros confiar en Él nuestro futuro. Mire, hay un pasaje que a mí me gusta mucho y con él quisiera cerrar y quisiera compartírselos porque resume muy bien, aunque no es de la epístola a los Colosenses, es de la epístola a los Romanos, explica muy bien cuál es el sentido de lo que Pablo nos está diciendo. Y quisiera yo regalárselo, en ese sentido figurado, ponérselo aquí, para que usted durante la semana lo medite. Durante esta semana de aquí que nos veamos en la próxima sesión, bueno, usted tenga tiempo en estos días que inicia el año de meditar en este pasaje. Ya entendiendo 1 Colosenses 1, 21, 22 y 23, que es lo que acabamos de leer, ya vemos ese proceso. Quisiera que cerráramos con este pasaje de Romanos capítulo 5. Romanos 5, 10. Aquí lo tengo con la nueva versión internacional. Miren lo que dice. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Mire, qué belleza de lo que Pablo nos está diciendo. Realmente este pasaje es, para mí, queda exactito para cerrar esta reflexión sobre estos 3 versículos de Colosenses. ¿Qué está diciéndonos Pablo? Nos está diciendo a usted y a mí. Pensemos, mis hermanos, ¿cómo nos trató Dios cuando éramos enemigos? ¿Cómo nos trató Dios a usted y a mí cuando éramos extraños de Él? Cuando usted y yo estábamos caminando, viviendo una vida tan diferente, una vida tan lejos de Él, un estilo de vida en el que no nos importaba lo que Él pensaba, lo que a Él le gustaba, cuando no lo considerábamos.
y éramos tan rebeldes y tan soberbios en nuestra manera de vivir la vida, tomábamos nuestras decisiones pensando solamente en nosotros. ¿Cómo nos trató Dios? Piensa un poquito así. Cuando éramos sus enemigos, cuando hacíamos lo contrario, Dios nos regaló a su Hijo. Sí. Cuando usted y yo éramos enemigos de Dios, Dios fue tan generoso, fue pero tan amoroso, nos amó, dice Juan, de tal manera, fue tan grande su amor, que nos reconcilió. ¿A través de qué? De la muerte de su Hijo. Y si eso hizo nuestro Dios, cuando realmente ni lo tomábamos en cuenta, cuando realmente éramos rebeldes y necios, perdidos delante de Él, y nos aferrábamos a nuestras decisiones, en esas condiciones Dios nos trató con sumo amor. Fue tan grande lo que le importamos, fue tanto lo que le importamos a Él, que a través de la muerte de su Hijo nos reconcilió. Y luego dice Pablo, bueno, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados. Es decir, si así nos trató cuando éramos enemigos, ¿cómo nos va a tratar el Señor ahora que somos sus amigos? Ahora que somos reconciliados. Si así nos trató cuando no lo merecíamos, cuando no teníamos nada, cuando realmente éramos lo peor, lo más despreciado, dignos, merecedores de tal desprecio. Bueno, y Dios no nos trató así, sino que fue misericordioso. En aquella condición tan horrible que vivíamos, hoy que ahora somos sus amigos, ¿cómo nos va a tratar el Señor? Dice Pablo, con cuánta más razón hoy, habiendo sido reconciliados, dice, seremos salvados por su vida. Y me gusta mucho esta comparación. Tiempo de distancia y enemistad, Él nos amó. En tiempo de cercanía, ¿cómo no nos amará más el Señor? ¿Cómo no demostrará más su amor por nosotros? Si en aquel tiempo que éramos enemigos y extraños, a través de la muerte de Jesús, el Señor nos bendijo, ¿cómo será hoy? A través de la vida de Jesús, sí, porque Él está vivo, porque ahora entendemos que adoramos y servimos a un Señor que es el único y que es vida y que es dador y fuente inagotable de amor y de vida para nosotros. ¿Cómo seremos tratados por Él? Y entonces Pablo dice, entendamos lo que antes había sucedido, lo que antes éramos, la distancia fue rota para beneficio de nosotros. Bueno, ahora que conocemos al Señor y que Él vive, estamos justamente en la mejor posición de gozar de nuestra relación, de nuestra amistad con Dios. Y por eso quiero que se lleve este versículo del capítulo 5 de Romanos, para que pensemos que sí tenemos nosotros una razón de esperar más bendiciones del Señor, porque sabemos que Él nos ama, porque buscamos agradarle. Antes no lo hacíamos y nos bendijo. ¿Sí? Ahora que nosotros buscamos agradarle, hacer su voluntad, obviamente el Señor podemos no hacer que nos ame más, porque nos ama con amor eterno, pero sí podemos hacer que el Señor se alegre de lo que somos, de nuestros esfuerzos por agradarle a Él. Y entonces, llévese, hermano, este pasaje. ¿Qué esperamos para este año 2021? Bueno, partamos de una realidad. La realidad es que somos amigos del Señor.
el Señor nos va a tratar como sus amigos. Cuando fuimos sus enemigos nos trató bien. Ahora que somos sus amigos, ¿cómo será el trato del Señor? De bendición. ¿Y eso a dónde nos empuja a nosotros? A que tengamos una confianza con su firmeza, con sus bases sólidas, porque le conocemos a Él. Una confianza de que el futuro nos presentará oportunidades para agradarle. Y si logramos agradarle y si podemos alegrar su corazón, entonces nuestra relación será una relación que nos enriquecerá más a nosotros. Y podemos entonces vivir en esa felicidad que hay en el reino de nuestro Señor, porque vivimos una vida que a Él le agrada. Y el Señor, que tanto nos ama, está esperando cualquier excusa para bendecirnos, para protegernos, para acompañarnos en nuestro día a día. Los desafíos que están frente a nosotros son oportunidades para gozar del amor de Dios. Veámoslo así para este año 2021. Gracias mis hermanos. Gracias por continuar hasta este momento, por seguir en el video hasta este minuto. Les invito a que lo vean las veces que ustedes gusten, que estudien los pasajes que se han marcado aquí. Hay muchos más pasajes alrededor de este hermoso concepto de la reconciliación. Recuerdo ahora cuando Pablo nos ha dicho que nosotros somos ministros, ¿verdad? Hemos sido llamados a ese ministerio de la reconciliación. Bueno, hay muchos pasajes para estudiar. Estudie la palabra, estudie estos pasajes y comparta. Así como usted y a mí nos hace bien recordar o descubrir lo que el Señor ha logrado en nuestra vida, porque a veces no lo tenemos fresco, así también hay otras personas que necesitan escuchar, darse cuenta de lo que el Señor ya ha hecho, no ignorarlo, sino darnos cuenta y que ahora estamos en una mejor posición y que esa mejor posición nos pone en la oportunidad para servir y agradar al Señor. Pero si el Señor nos trató bien cuando estábamos lejos, podemos esperar grandes cosas de nuestro Señor si permanecemos fieles. Esa es la invitación. Y este año 2021 puede ser ese año donde descubramos aún más las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Le invito también a que continuemos en este tiempo. Recordemos que estamos estudiando la obra de Cristo en el creyente. Esta obra de la reconciliación es importantísima que usted y yo nos la llevemos y nos miremos a nosotros mismos como amigos de Dios, ya no lejanos, sino cercanos, ya no enemigos, sino amigos. Qué hermoso que podamos mirarlo así. También quisiera rogarles que sigamos cuidándonos en este tiempo de pandemia, que estemos al pendiente de los demás, agradecidos con el Señor por lo que hace, por lo que ha hecho en las familias, dando sanidad, levantando a personas de la cama, levantándonos de esos momentos difíciles, dando protección, pero sobre todas las cosas, hermanos, que seamos agradecidos, intercedamos unos por otros y que también veamos este tiempo como una oportunidad para ayudarnos mutuamente. Dios les bendiga, me da gusto saludarles. Esperemos la próxima semana poder vernos. El Señor les bendiga.